Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso 10. Dice en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús, así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Póntame en asiento, amén. Amén. El tema en esta mañana se titula No hay otro evangelio. Es bien curioso que a lo largo de nuestra vida cristiana, nosotros como creyentes hayamos recibido un evangelio. ¿Cuál es el evangelio que hemos recibido? Es la pregunta. ¿Cuál es el evangelio que usted ha recibido? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son las noticias buenas de salvación que usted ha recibido? Las noticias son estas, y ponga mucha atención, porque luego le pregunto y me sale con que no se acuerda. Las buenas noticias es que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se jacte, sino por gracia, y salvos por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Salvos por medio de la fe. Sí, somos salvos por gracia por medio de la fe. Si usted no creyere de todo corazón que es salvo o es salva que cree, no lo es. Así de simple, así de fácil, pero también así de complicado. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que necesitamos hacer buenas obras, y todavía cuando hacemos buenas obras o alguien hace algo bueno por nosotros, nos suelen decir o solemos decir: te has ganado el cielo. Es un dicho muy popular que como dicho es para decirle: has hecho algo bueno. Sin embargo, no es que nos hayamos ganado el cielo. Nadie puede ganarse el cielo, ni la salvación por obras. Nadie puede ganarse la salvación porque lea mucho la Biblia. Nadie puede ser salvo porque vaya a la iglesia todos los días, porque dé grandes cantidades de dinero a la iglesia. Nadie es salvo por eso. Entonces resulta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia se encontraba en Galacia. Por eso se le llama Gálatas, porque a los de Galacia se les sorprendido, porque el apóstol Pablo creía que ahí tenían el verdadero evangelio. Sin embargo, en la iglesia de Galacia empezaron a ocurrir cosas bien raras. Llegó alguien y les empezó a decir que estaba bien lo que hacían, pero que podían mejorar, que necesitaban muchos de ellos circuncidarse, que otros necesitaban portarse bien, que otros necesitaban dar mucho dinero de ofrenda, que otros necesitaban hacer esto y esto y esto y esto para alcanzar la salvación. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo, al enterarse de eso, le es necesario escribirle a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los que habían ido a predicarles esto nuevo, resulta que ellos también decían ser seguidores de Cristo, decían ser siervos de Cristo, decían ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que tener aquí mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dentro de la fe que nosotros profesamos, ¿cuál es la fe que profesamos? La fe en Cristo Jesús. Dentro de la fe que nosotros profesamos o seguimos, siendo seguidores o seguidoras de Cristo, nos vamos a encontrar a lo largo de este caminar que hay iglesias que empiezan a querer judaizar el evangelio. ¿A qué me refiero? A que quieren que hagan esto, aquello, aquí, allá,
Ya no es Dios, ya no es Señor, ya es Adonai, ya es Elohim, lo cual no es malo, pero tampoco nos beneficia si eso representa estorbo para nuestra salvación, ya está mal. Dice el apóstol Pablo que él está maravillado. En otras versiones dice que él está asombrado de que tan rápido se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, tan rápido recibieron el evangelio y rápido se perdieron. Entonces nos damos cuenta que dentro de ellos había otro, entre comillas, evangelio. Un evangelio que les hacía hacer cosas de las cuales Cristo jamás dijo que debían de hacer. Cristo jamás dijo que debían de hacer esto y lo empezaron a hacer. Hoy día podemos darnos cuenta de esto muy claramente dentro de esta sociedad. Cuando usted habla con cualquier persona cristiana, lo van a invitar a su iglesia, a su congregación, a su organización. Lo cual es malo. No es malo siempre y cuando el fin sea conocer a Cristo. Pero cuando se invita a la gente porque queremos que en la iglesia haya más gente, porque queremos tener una iglesia más grande, porque los pastores piensan que mientras más gente, más dinero de ofrendas, y mientras más dinero de ofrendas, mejor retribución económica, ya está mal. Podemos decir que es otro evangelio, entre comillas, porque en sí el apóstol Pablo nos dice, no existe ningún otro evangelio. Lo vemos con bastantes religiones y aún dentro de varias iglesias cristianas sucede esto. Y si usted es de las personas que cuando predica invita a la gente a la iglesia para que la iglesia crezca, le voy a decir algo, lo está haciendo mal. Eso no es lo que Cristo nos enseñó. Cristo no predicaba para que la gente, para que cada vez dijeran, uy, cuántos seguidores tiene. No, Él predicaba para que la gente fuera salva. Él predicaba para que la gente pudiera salir de las tinieblas. Y nosotros, como luz que resplandece la gloria de Dios, tenemos que compartir el evangelio, predicar el evangelio, hablar del evangelio, tratando de darles la luz que resplandece en nosotros, que es Cristo. ¿Podemos invitarlos a las iglesias? Sí, podemos invitarlos a las iglesias, a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Sí se puede, pero no perdamos la visión. Invitemos a la gente para que conozcan a Jesús. Pero hay veces en las que nosotros nos congregamos bien lejos, a hora y media, y queremos que la gente a la que le predicamos vaya hasta allá con nosotros. No, así no es el asunto. La gente a la que le predicamos hay que decirle, ¿sabe qué? Vaya a una iglesia donde usted cree que puede conocer de la palabra de Dios cercano. Busque la Biblia, congréguese. Congréguese donde usted sienta que debe de congregarse. Puede ser que la persona nos diga, oye, pues yo quiero ir a donde tú vas. Ah, bueno, gloria a Dios, ya podemos ir con aquella persona. Es más, podemos ofrecernos para ir con aquella persona a ese lugar, ya sea retirado, ya sea cerca, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que Cristo jamás vino a decir es, Él nunca vino a decir, hagan campañas de sanidad. No, ¿por qué? Porque las campañas de sanidad es como decirle a la gente, venga porque doy comida gratis. ¿Qué cree que va a pasar? La gente va a ir. Aunque la gente haya personas sanas, salud. Aunque haya personas sanas, la gente va a ir. ¿Por qué? Porque es como decir, aquí hay dinero. ¿Quién quiere dinero? Y aún el que tiene dinero, ¿qué cree? Va a ir. ¿Por qué? Porque es gratis. La sanidad es gratuita cuando se hace por fe y con convicción. Pero no podemos aprovecharnos del evangelio para predicar cosas que a nosotros nos convenga. No debemos de predicar cosas o seguir ese tipo de situaciones para que nosotros digamos, es que fui sano por el evangelista tal. No, a ti quien te sanó fue Cristo.
Entonces el apóstol Pablo les dice en el versículo 7, no es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desafortunadamente es lo que les comentaba el pasado viernes. El 98%, el 99% de los que dicen ser cristianos no siguen a Jesús, siguen a su iglesia, siguen sus costumbres eclesiásticas, y cuando digo eclesiásticas es que llegan a su iglesia y en su iglesia hacen evento para niños, evento para mujeres, retiro de varones, lo cual no está mal, pero empiezan a acostumbrarse y se vuelven costumbres eclesiásticas, es decir, costumbres de la iglesia. Y al rato cuando nos encontramos a alguien de otra iglesia, le decimos, ¿a poco tú no tienes congreso de matrimonios? No, no tengo congreso de matrimonios. ¿Y no es necesario congreso para matrimonios? Nunca yo veo un congreso de matrimonios en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es bueno, es edificante, siempre y cuando no se convierta en costumbre, sino que hagamos todo por convicción y por beneficio del evangelio de Cristo, no por beneficio de la iglesia. No por beneficio de la iglesia. De nada nos sirve que venga más gente si al final de cuentas todos van a seguir perdidos. De nada nos sirve venir a la iglesia si nada más venimos y nos dormimos. ¿Cuál es el evangelio que estamos siguiendo? A veces nosotros mismos nos perturbamos o nos desviamos del evangelio. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba. Yo antes en las fiestas, y está mi abuelita, antes en las fiestas me gustaba ser el alma de la fiesta. Cantar, bailar, aquí, esto, que el otro. Y que un trago de tequila, y un traguito, y 1, y 2, y 3. Y ahí estaba, ¿no? Y cuando llegué al evangelio de Cristo, dije, bueno, pues tengo que gozarme en el evangelio como si estuviera en una fiesta. ¿Y qué creen? Era lo que pasaba. Me gozaba, y aún el día de hoy me sigo gozando y disfruto estar en la iglesia. Hay una parte en los Salmos en las que dice, Señor, yo quiero habitar todos los días de mi vida en tu templo. Y es cierto. Yo que he vivido a veces en las iglesias donde hemos tenido la oportunidad de servir o de estar ahí con alguna responsabilidad, es precioso vivir en la casa de Dios. Es precioso. ¿Por qué? Porque de cierta manera, aunque usted no lo crea, el Espíritu nos redarguye para cohibirnos de hacer cosas que haríamos en la casa. Por ejemplo, en la casa muchas veces solemos tener un tiradero, aunque no quieramos. Y a veces decimos, hay que alzarlo, ahorita lo alzo. Pero en la casa de Dios, ¿qué cree que pasa? Aunque no quieramos alzarlo, algo nos dice dentro de nuestro ser, no puede estar la casa de Dios así. Y levantaba y tratábamos de escombrar la casa del Señor. Los baños, me recuerdo cuando estaban en la iglesia, y aquí porque pues a lo mejor no hay un baño aquí literal, pero cuando Dios nos permite y nos dé la bendición, haya misericordia y su gracia nos brinde un lugar más grande donde digamos, hermanas, ahora sí, mire, ahí están los baños, baño de hombres, baño de mujeres. Ahí sí vamos a decir, ay, gloria a Dios, ya tenemos baños. Y va a ser una bendición, ¿no? Pero también la bendición trae responsabilidades. Muchos hermanos y muchas hermanas iban al baño y lo ocupaban, y no está mal, para eso es. El detalle está en que el Señor nos vino a enseñar a servir. Y los baños de la iglesia siempre eran los mismos hermanos los que tenían que lavar el baño. Nunca había quien se ofreciera. Tenían que ser porque el hermano que estaba a cargo de la obra siempre les decía, hermana, ¿nos puede apoyar limpiando los baños? Y decía, sí, amén, pastor. Pero era bajo una indicación. Era muy raro quien se ofrecía y decía, hermano, pues déjeme hoy lavar los baños. Y todavía peor, hay líderes que dicen, no, ya tenemos nuestro grupo de personas que lava los baños. Y ahí pues, esos líderes ya están mal. Porque ¿en qué nos quita, en qué nos afecta? En que lave alguien los baños. Yo entiendo que a veces el predicar o el ministrar de este lado para darle a los creyentes es un poco delicado. Pero todas las demás áreas pueden apoyarse siempre y cuando sea bajo supervisión de cualquiera de los ministros de la iglesia. Pero a veces como no queremos vigilar, porque vigilar
Suena fácil, ¿no? Vigilar, nada más estás viendo lo que está haciendo. Pero alguien que es ministro del Señor no solamente vigila, sino ayuda y hace y le enseña al otro a hacer lo que tiene que hacer. ¿Con indicaciones, con palabras? No, sino con ejemplo. Con ejemplo. Entonces dice, no, sino que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, aún yo, Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben qué es anatema? Anatema es maldición. De hecho, la nueva versión internacional que trae mi hermanita Zenaida dice, caiga sobre maldición. En otras versiones también dice, caiga y que se ha hecho una maldición. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos dice, el evangelio es un nada más. ¿Cuál es el evangelio? Recuerden, las buenas noticias de salvación del reino de Dios. Es el evangelio. No puede haber otro evangelio. ¿Qué otras buenas noticias pueden haber? Ninguna. Ningunas otras buenas noticias. Por eso es que dicen otras versiones, adulteran el evangelio. Y a veces se comete el error dentro del pueblo de Dios de modificar cosas que dice la palabra de Dios para nuestro beneficio propio. Muchos aprovechan de la palabra de Dios para hacer libertinaje y hacer y cumplir sus satisfacciones personales o sus deseos personales. Ejemplo, hay hermanos que prohíben y dice, las hermanas no deben usar pantalón, ¿no? Y el hermano ya se pintó el pelo. Es un ejemplo, no digo que esté mal, no esté en esto. Ahorita no vamos a meternos con vestimenta cristiana, es un ejemplo. Hay hermanos que dicen y prohíben, hermanas, no se pinten, ¿no? No se, está prohibidísimo que se pinten. ¿Por qué se pintan? No está bien que se pinten. Mientras tanto, su hijo, el pastor, hace y deshace lo que quiere porque es el hijo del pastor. Hermanos, hermanas, no podemos hacer esto, o debemos de procurar llegar temprano y el pastor llega nada más para predicar, predica y se va. No podemos, no puede pasar eso. No podemos aplicar el evangelio a beneficio propio y a perjuicio de los demás. Yo no les puedo decir a la gente, hermanos, la Biblia dice que está prohibido casarse, no otra vez, y de repente el hermano Diego ahí anda con otra hermana. Pero hermano, su esposa todavía vive. Pues sí, pero es que, bueno, es que hay excepciones. No, la Biblia dice, no hay acepción de personas. O lo aplicas o no lo aplicas. Si lo aplicas, te va a traer bendición a tu vida. Si no lo aplicas, si aplicándolo a veces sufrimos, si no lo aplicas, vas a sufrir aún más. Aún más. Porque así aplicándolo, van a encontrar errores dentro de uno. Porque mientras más limpio esté uno, mientras más limpia esté la pared, más fácil se va a ver una mancha, ¿no? Pero ustedes vean en la carretera y yo les dijera, a ver, encuentren una mancha, ¿qué van a decir? No, hermano, está repleta de manchas. Exactamente, pasa lo mismo con alguien que está acostumbrado al pecado, ni se le van a ver las manchas. ¿Por qué? Porque está repleto de manchas. Pero mientras más limpia esté una persona del pecado, más fácil se le va a ver una mancha. Y a veces eso es lo que nos duele más. ¿Por qué? Porque empezamos a ser punto de objetivo de las personas que no les gusta ver la ropa blanca. ¿Cómo que no les gusta ver la ropa blanca? Sí, porque las personas dicen, yo pequé, no puede ser que yo sea el único que peque, también tú pecas, y también fulanito peca, y también sultanito peca. Y en vez de señalar para nosotros, señalamos hacia los demás. Y entonces nos agarramos de los líderes que a veces cometen errores y dicen, pero si el pastor lo hizo, pero si el pastor lo hizo, entonces quiere decir que tú sigues al pastor. Y entonces si tú sigues al pastor, no eres parte del evangelio. Yo no sé qué evangelio tienes tú predicado, pero ese no es el evangelio de Cristo. El mismo Señor Jesús muestra parte de esto cuando le dicen, ustedes dicen que soy maestro, ¿y qué creen? Y lo soy. No llamen a nadie maestro.
ni Padre, porque solamente Padre tienen uno que está en los cielos. Nadie más es digno de adoración, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Nadie, porque soy Dios celoso. Dios celoso, nadie puede recibir adoración. Cualquiera que reciba la adoración, falso Dios. Y Cristo viene y acepta la adoración. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Es otro evangelio? No, esa es la revelación del evangelio que Cristo quiere para nuestras vidas. Se hacen las campañas, y desafortunadamente nosotros somos así. Nos gusta tener la imagen de alguien a quien seguir, porque no sabemos seguir a Cristo. Queremos ver a alguien. Si les pusiera un amante, les dijera: gran campaña de sanidad y milagros, ven por tu milagro, nos va a acompañar el evangelista fulano de tal, y una foto de un hombre con traje, así gritando, a lo mejor hasta sudando, llorando así, directamente desde Estados Unidos, o desde Honduras, desde Guatemala. Cualquiera va a decir: pues yo quiero ir. No, pues si lo mencionan es porque es importante. Y el apóstol Pablo y los apóstoles, ninguno de ellos se predicó a sí mismo. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios le recalca eso a los corintios. Mira, vamos a 2 Corintios, sin perder esta cita bíblica. Vamos a 2 Corintios en su capítulo 12. Estamos aquí, es unas 2 hojas antes, nada más 2 hojas antes. 2 Corintios capítulo 11. En el verso del 1 al 4 dice: ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, toleradme. Es decir, ustedes toleran la locura. Tolérenme a mí, por favor, tolérenme. ¿Por qué? Verso 2: porque yo os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Los he entregado solamente a una sola persona, a alguien nada más, para presentaros con una virgen pura a Cristo. Él nos da, el apóstol Pablo, un ejemplo clarísimo de lo que es el evangelio. El evangelio es entregarnos a Cristo. No le pertenecemos a nadie más, ni a la iglesia, ni a la organización. Y hay muchos líderes que se enojan porque los hermanos o las hermanas se van de sus iglesias. Se enojan. ¿Y por qué se va, hermana? No, pues no, usted no se puede ir, usted aquí. Y si se quiere ir, tiene que pedirle al pastor fulano de tal que venga y me pida permiso. No, eso, pues eso, ¿quién dice eso? No. Entonces quiere decir que tú te estás adueñándote de las almas. Es que tengo responsabilidad delante de... Sí, tu responsabilidad es velar por ellos, no tenerlos como prisioneros. Es que se está yendo por sus concupiscencias, déjala que se vaya por sus concupiscencias. Dios le va a mostrar su error. Pero si va por crecimiento espiritual, está siendo piedra de tropiezo. Pero como tú eres el pastor, crees que tienes toda la autoridad. Y le voy a decir algo. Aquí en este lugarcito, mientras el Señor me tenga a cargo de esta obra, aquí no va a mandar Diego, aquí no va a mandar el hermano Diego. Aquí va a mandar Cristo. Y si usted quiere algo con el hermano Diego, dígaselo al hermano Diego. Pero antes de irse al hermano Diego, dígaselo al Señor. Si después de que si algún día el Señor mueve al hermano Diego de aquí, o lo quita de aquí, o se lleva al Señor al hermano Diego, ya será responsabilidad de quien esté. Yo no sé si a lo mejor el hermano Philip, cuando le toca estar aquí, él igual tiene el mismo pensamiento que el hermano Diego, de decir: Cristo es el que manda y ordena aquí. A lo mejor no, a lo mejor dice: no, aquí el hermano Philip lo que dice, él hace, lo ordena, no lo sé. Pero hermano, le estoy hablando de lo que es de aquí para allá. ¿Por qué? Porque si ustedes me siguen a mí, siguen a la organización, siguen a la iglesia, a veces le voy a decir algo: la iglesia puede ser que te haya tocado bien y hayas entrado a una iglesia que es trigo. Pero si te tocó una iglesia donde hay pura cizaña, ¿qué crees? Te vas a quemar. A final de cuentas, eso es lo que le va a pasar a la cizaña, ¿no? Se va a quemar. Si tú estás en una iglesia que es pura cizaña, concéntrate en Cristo. Pero es que yo me tengo que ir, pídele a Dios que te lleve. Tú fuiste ahí por tus concupiscencias, sí, aguántate. Aguántate hasta que el Señor tenga misericordia y te lleve a mejores pastos. Si llegaste ahí por tu propia rebeldía, ¿qué quieres hacer? Es parte de la disciplina del Señor.
Si te estás portando bien y Dios te llevó allá, piensa por qué el Señor te llevó a un lugar. ¿Por qué te llevó a ese lugar? Y dice el apóstol Pablo, verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vean nomás. Me da temor, hermanos, hermanas, dice el apóstol Pablo, que así con esa astucia que mostró la serpiente cuando engañó a Eva. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios ha dicho, y hay veces que dicen así los hermanos. Pues hermano, pues si la palabra dice esto. No, hermano, pero es que no le entiende, hermano. Oiga, pero hermano, aquí la Biblia dice que la mujer no puede predicar. Es que eso fue en el Antiguo Testamento. Y si viéramos, esa es la astucia de la serpiente. Ah, con que Dios dice que la mujer no puede predicar. Miente, sí puede. ¿No le dijo eso a la serpiente Eva? Dios dice que no coman, coman, no se van a morir. Y la serpiente puede hacer esto y decir, prediquen las mujeres, porque la Biblia es machista. Recuerdemos, no nos dejemos arrastrar por la serpiente, sino que pensemos y meditemos, ¿a quién quieres seguir tú? ¿Quieres hacerle caso como Eva a la serpiente? ¿O decir como Adán, yo estoy firme con el Señor? Porque a veces la serpiente va a entrar donde más débiles estamos. Donde más débiles estamos. Satanás, cuando tentó a Jesús, el hermano Fili lo ha dicho, le leyó la Biblia y le dijo, aquí dice la Biblia, lánzate, a ver, ¿crees en la Biblia? Sí, lánzate. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le respondió con la misma palabra de Dios. Y a veces es lo que menos abunda en nuestra vida. Si alguien llega y les dice, hermanas, es que usted, ¿por qué no predican, hermanas? No, es que si el pastor no es de instituto, no puede ser pastor. ¿Qué le va a decir usted? ¿Quién dice, hermano? No, hermana, en la Biblia dice. ¿Usted qué le va a decir? No es cierto, la Biblia dice que no. ¿En qué parte dice que no? ¿En qué parte dice que sí? ¿Cómo va a poder defender su fe si las armas de la milicia las tenemos guardadas en un cajón? Y al rato nos vamos a ir desviando, nos vamos a poner tibios. Al rato vamos a encontrar doctrinas raras en internet o con algunos otros hermanos que permiten, cosa que no marca la Biblia. Y vamos a decir, sí es bíblico. Amén, hermanas, amén. Hay un dilema muy grande que yo tengo. Yo, todas las iglesias, desde que yo nací en el Evangelio, en todas las iglesias se ha vendido un lugarcito de dulces. ¿Cómo se puede decir? Sí, de dulces, como una dulcería y una librería. Y yo lo veía normal, pero después me acuerdo y digo, bueno, ¿con qué fin se hace? El Señor Jesús dice en su palabra, cuando Él llega al templo, ve que hay mercaderes vendiendo palomas a cambio de dinero, y se enoja el Señor, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Saca un látigo y los echa afuera. Dice, ¿por qué han convertido la casa de mi padre, la casa de oración, en una cueva y nido de ladrones, ¿no? ¿Por qué? Entonces me doy cuenta que vea esto. Si la tiendita, esto lo he aprendido hoy. No, bueno, en esta etapa de mi vida. Si el Señor, si hay una tiendita y la tiendita es por beneficio de la casa de Dios, no para enriquecer, porque a veces, desafortunadamente, de ahí se agarra para la gasolina del pastor, y no digo que esté mal siempre y cuando el pastor cumpla con su deber. ¿Cuál es? Ir, y si puede echarle raita a los hermanos. A final de cuentas, el pastor o cualquier ministro somos servidores de Dios, dice la Biblia también, servidores de Dios y administradores de los misterios de los reinos de los cielos. Entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? El talento, ¿no? ¿Es bíblico o no es bíblico? Pero ahorita no vamos a tocar ese tema de lo del talento. Pero hay hermanos que les dicen, hermanos, es que es bíblico. Y hay hermanos que se lo creen y no dicen nada porque es el pastor. Y aunque lo digan, el pastor sigue teniendo la autoridad porque es él. El pastor nunca se equivoca. No, pero le voy a decir algo, el pastor se equivoca. Sí, se equivoca, y a veces más que los propios congregantes. Y cuando se equivoca, se nota más que cualquier congregante. ¿Por qué?
porque es el que Dios tiene a cargo. Y dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me da temor que sus sentidos sean extraviados. ¿Qué significa extraviados? Que yo no sepa qué hacer. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Hay iglesias donde los jóvenes cristianos dicen que no está mal tatuarse, siempre y cuando es un tatuaje chiquito. A ver, yo le pregunto a usted, ¿uno se podría tatuar? Si yo me quiero tatuar un puntito aquí, ¿estaría mal o estaría bien? ¿Dónde lo dice? Dice así, están prohibidos los tatuajes. Exactamente. Y entonces podemos, no con esto no me malentienda, no estoy diciendo que está permitido tatuarse, pero con esto se transfigura el evangelio y se modifica para beneficio propio. Y entonces yo que ya me tatué digo, pues si nada más es un puntito. Y si la Biblia dice en Levítico que están prohibidas las marcas o señales en el cuerpo, entonces todos los que tengan un rasguño ya pecaron. Y ahí ya se está vituperando el evangelio. Hay cristianos que hacen música para el mundo y son músicos, y en la entre semana tocan en el mundo y los fines de semana en la iglesia. ¿Qué cree que va a pasar? Ellos mismos se justifican y van a decir, pues es que es mi trabajo, hermano, es mi trabajo. A ver, dígale a un dentista que nomás atienda puros cristianos en los dientes. ¿Qué le va a responder usted? No, pues sí es cierto, tiene razón, es su trabajo. Tenemos que tener preparadas todas las armas. ¿Por qué? Porque Satanás es muy astuto. Y el Señor nos dice a nosotros los creyentes, sean astutos, pero manso como las palomas. Si la maldad, y lo he dicho varias veces, si la maldad es astuta para hacer el mal, ¿qué cree que tiene que hacer el creyente? Ser doblemente astuto. Tratar de pensar en lo que va a ser el mal para adelantarnos y rogarle al Señor que Él nos guíe, nos ilumine, qué decir, qué hacer, qué responder. Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, vean nada más, otro Jesús del que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Ahí empieza a decir el apóstol Pablo, no es posible, yo vine y les prediqué el evangelio y lo creyeron, y después yo me fui y llegó otro por ahí a decirles que todos tienen que hablar en lenguas, y le creyeron a todos y empezaron todos a hablar en lenguas. Yo también hablo en lenguas, pero yo no les hablo en lenguas a ustedes, es el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿no? Yo prefiero hablarles con 2 o 3 palabras que me entiendan. Y apenas vi un video que decían, ve este video, y abrí el video y resulta, dice cántico espiritual en lenguas, y están las alabanzas, están el sonido de alabanza y 2 hermanas cantando, y hay comentarios que dicen, yo sí creo, yo no lo dije, yo estoy diciendo lo que leí en los comentarios, las lenguas son bíblicas, dice, pero si no hay intérprete, cállese porque no beneficia a nadie. Y hay personas que dicen, qué hermoso, es que solamente esto lo van a entender los que son espirituales, el hablar en lenguas. Yo algún día anhelo cantar en lenguas. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pareciera como que hay dos Jesús. Un Jesús que permite cantar en lenguas y un Jesús que dice, mientras no hay intérprete, no me cantes ni me hables en lenguas. Hay uno que dice, las 2 están cantando en lenguas, y otro Jesús que dice, que sea 1 o 2 por turno. Por turno. Entonces, ¿a qué Jesús vamos a seguir? Si no leemos la Biblia, ¿qué cree que vamos a hacer? A seguir donde más gente haya. Por eso le digo que el 98% de los creyentes se va a creer todo lo que les dice porque no leen. Y cuando lo leen, como lo dijimos el viernes,
lo leen sin revelación. O van a la iglesia los domingos, entre semana, se sientan así como ustedes se sientan y hacen esto. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y agarran y dice, vamos a Gálatas, ¿no? Y el hermano va a Gálatas. Y mientras el pastor está, o quien esté predicando, le está leyendo por acá, y de repente, no sé por qué, le da por empezar a leer los comentarios de la Biblia. Los títulos, ay, aquí hay otro título, y le cambia de página. Oh, aquí hay otro tema. Y de repente, mientras el pastor sigue con una cita bíblica, él ya anda hasta en otra epístola. Oh, está muy bueno este tema. Y el tema que tiene que poner atención, nunca le puso atención. ¿Quién cree que esté interesado en que no ponga atención usted en la Biblia? Y hay quien pueda decir, hermanos, que si es en la iglesia es el Espíritu. Y hay quien se lo va a creer y hay quien no se lo va a creer. Hay quienes agarran y dicen, hermanas, vamos a hacer algo, ¿no? Nadie puede, y hay quienes dicen, el usar velo no es bíblico. Pero hermanos, ahí está en 1 Corintios, no es bíblico, eso es para las mujeres de aquel entonces. Y mucha gente, como les molesto, les da pena usar el velo, o dicen, es que eso es muy legalista. ¿Qué cree? No lo hacen. ¿Cuál es el evangelio que han recibido? ¿Cuál es el evangelio que tú recibiste? Yo le voy a decir algo, yo sé lo que es lo que es cuando te dicen, habla en lenguas. Lo que es que te digan, sienta el Espíritu y llorar. Sé lo que siente que alguien predique y llores. Sé lo que siente predicar y ver que los demás lloren. Y créame, yo prefiero hablarles del evangelio de Cristo y que usted me ponga atención, que andarles platicando mi vida y de cómo me convertí y que esto, y andarles platicando ahí 10, 15 anécdotas y llevarlo de tal manera que usted llore. Y que al rato usted piense que por llorar siente el poder de Dios. Pero cuando llegan las pruebas y las luchas, ¿dónde está el poder de Dios? No está el poder de Dios porque usted sigue al pastor. Y no. Yo prefiero quedar a lo mejor como el malo de la historia. Porque a lo mejor decía, ay, el hermano Diego, ay, es que nuestro pastor es bien malo. Nunca ora por nosotros, nunca nos ha puesto a llorar. O a lo mejor alguien que está acostumbrado a llorar llega y dice, no, pues ¿estuvo buena la prédica? Sí, estuvo buena. Pero cuando llora dice, de 10 la prédica. ¿Por qué? Porque te sacó la lagrimita. Pero a mí no me interesa sacarle la lagrimita. Créame que cuando he llorado es porque el Espíritu de Dios me ha llevado a ese punto en el que digo, ¿cómo le fallamos al Señor? ¿Cómo le fallamos al Señor? Y le lloro porque la deuda que tenemos con Él es grandísima, como no tiene idea, grandísima. Lloro de agradecimiento con el Señor, pero tampoco quiero que usted venga porque diga, ay, no he llorado en la semana, es que ahora oro y no lloro, pero el domingo con el hermano Diego voy a llorar. Ay, es que yo no quiero que venga usted a llorar. A mí de nada me sirve verla llorar aquí si su vida al rato anda, no digo que pase aquí, no, es un ejemplo, y al rato va la hermana, ay, está la hermana, nomás anda de chisme, en chisme, y en toda la semana no se aparece la hermana, pero llega el domingo y ya está, Señor Jesús. A mí no me interesa que el domingo esté ahí, si en toda la semana no leyó, no se congregó, anduvo nomás de chisme en chisme, ya está la gente la tiene ubicada y dice, ya sé. Es más, yo creo que ustedes aquí conocen a alguien que dicen, ya ni paso por ahí porque paso y puro chisme me cuentan. Ah, pero el domingo llega, Señor, y la prédica, hermana, ¿de qué predicó el pastor? No sé, hermano, pero estuvo bonita la prédica, sentía el poder de Dios. No, es que el poder de Dios no se siente si no es mediante su palabra. Yo no sé qué poder o qué dice el apóstol Pablo. ¿Qué espíritu recibiste? No sé qué espíritu esté recibiendo, pero el espíritu de Cristo no. Yo le quiero preguntar, ¿cuántas veces predicó Cristo y la gente estuvo ahí llorando? Jesús hablaba y la gente atenta.
El apóstol Pablo cuando predicaba le decía, a ver, pónganme atención ustedes, Efesios. Veo que son muy religiosos. Nunca llegó Pablo y les dijo, miren que yo conocí de Cristo. Y es que el que me predicó, nunca el apóstol Pablo buscó sacarle la lagrimita a alguien. O al menos es lo que yo leo. El apóstol Santiago, ¿a poco? ¿Quién ha leído la epístola de Santiago? ¿Usted ve que Santiago busque sacarle lágrima a alguien? No. No. O a los profetas. Veo al profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Lloraba él. Él lloraba. No iba y le hablaba a los reyes para que lloraran. Les decía y les hablaba de la palabra de Dios en su vida para que les entrara y cambiaran, porque venía destrucción. Y Jeremías lloraba con Dios. No le interesaba que los demás lloraran. Parece similar, pero no es el mismo evangelio, ¿verdad? Hay videos en internet de iglesias grandes con alabanza bien bonita, bien bonita, y los videos, ¿no?, de la gente llorando, y uno dice, yo quisiera estar ahí para ver qué se siente. Yo quisiera estar ahí para ver qué se siente. A mí me ha pasado, yo veo así, luego digo como apenas, ¿no? Hay iglesias que cómo se apoyan entre ellas, ministerios cómo se apoyan. Y ustedes lo han visto aquí. ¿Cuánto apoyo tenemos de 3 iglesias? No me importa, porque digo, a mí no me interesa si alguien, otra iglesia, otra congregación nos apoya, el ministerio nos apoya, mientras el Señor no sea nuestro sustento. Si algún día se va a acabar, Señor, hicimos lo que pudimos, hemos estado esforzándonos, Señor, es de usted, y estuvimos el tiempo en el que usted dijo. Pero yo quiero saber cómo es la vida de esas personas en su hogar. Quizá muy religiosos, muy religiosos, y se los digo porque hubo una época en mi vida en la que fui así, muy religioso. Pero es lo mismo, es como estar encarcelado. Ya no estás encarcelado en el mundo, estás encarcelado en la iglesia. Y Cristo no vino a que estés encarcelado en la iglesia, sino a que fueras libre. Libre. ¿Por qué? Porque en la iglesia yo recuerdo, yo tenía mucho celo, y yo decía, no puede cantar si no trae velo. Y hasta la fecha del día de hoy, todas, si puedo, les hago la mención a quien pase frente, siempre cuando sean hermanas, que se pongan su velo, pero si no lo traen, digo, ¿de qué me sirve el velo si el Señor lo que ve es? ¿No así dice la palabra? Y antes no. Antes, si no trae velo, no pasas. Antes, si no traes velo, no pasas. Pero el Señor me ha ayudado a ver la vida, a procurar, a ver la iglesia, no como propiedad mía, no como si yo pudiera decirle qué hacer en su vida, sino como que Diego, tú nada más estás al pendiente, tú eres el administrador, nada más. El dueño soy yo. Si alguno de ellos se equivoca, Diego, yo te digo, pero ¿cómo te lo dice el Señor? Pues a lo mejor mediante la palabra, a lo mejor mientras estoy predicando, algo le habla el Señor y yo ni sabía, Usted dice, es que esto es para mí. Esto es para mí. Y el hermano Diego ni enterado, yo ni sabía que era para usted. Yo lo digo porque lo he visto, lo he vivido. Y el Señor dice, yo trataré con los que tenga que tratar. Por eso les he dicho, y yo creo que he sido un dicho que tengo y que me he formado desde que me convertí al evangelio. Nadie me lo ha dicho, pero siempre ha sido esto: ame a Dios, ame a Dios con todas las fuerzas de su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Ámelo con desesperación y Dios le va a dar lo que necesite, no lo que usted quiera, no lo que usted quiera. Yo quiero tener mucho dinero, ¿me lo va a dar el Señor? No creo. Él me conoce, Él sabe que si me da a lo mejor mucho dinero, descuido a lo mejor la obra, o hago esto, hago lo otro, no sé qué puede pasar. A lo mejor Dios, tú quieres que el Señor traiga a esta vida a tu familia,
Pero Dios dice, no, todavía no, hasta que tengas convicción segura. Porque el día que tú, tu familia te conviertas, vas a convertir la iglesia cristiana de donde saliste. El domingo te vas a parar muy temprano con tu familia y vas a llegar tarde al servicio, te vas a salir y te vas a ir a comer y vas a olvidar y se va a volver costumbre. Como cuando íbamos a la iglesia católica, ¿se acuerdan? Íbamos, ahí estábamos, no poníamos atención a la misa. Yo nomás esperaba que el padrecito dijera, dense la mano de paz, y decía, ya va a terminar la misa. Yo decía eso. Ya va a terminar la misa. Y platicábamos, ¿no? Saliendo, oiga, ¿saliendo a dónde nos va a invitar? Le decíamos a mi papá. Pues vamos a un elote. Y ahí íbamos pensando más en la salida que en estar ahí. Y entonces, ¿de qué sirve que Cristo nos haya sacado de un lugar si nos trajo a un lugar donde debería ser nuestro sustento, nuestro lugar de abastecimiento espiritual, y lo tratamos igual? Como no habría diferencia? ¿Qué diferencia habría? Ninguna. No habría ninguna diferencia. A lo mejor por eso el Señor no te trae a tu familia. ¿Por qué? Porque el día que la traiga, te vas a hacer concha y vas a olvidarte de orar, vas a olvidarte de leer. Puede ser. Yo no sé, yo no sé cuáles son las situaciones que estés viviendo en tu vida, pero regresemos y terminamos. Gálatas capítulo 1, amén. Gloria a Dios. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Vean nomás, el apóstol Pablo lo repite. Lo dijo ya en el versículo número 7 y lo repite en el 9. ¿Por qué lo repite? Para hacer énfasis. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que caiga sobre maldición. Que caiga sobre maldición. ¿Por qué? Y dice el apóstol Pablo, pues, ¿busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? Ahora pregúntese usted. A lo mejor ahorita, gracias a Dios, usted puede decir, gracias Señor, porque me trajiste a una iglesia donde no hay favor de los hombres, ¿no? Pero cuando usted vaya a otra iglesia, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que el 99-98% de las personas busca el favor de los hombres. ¿Por qué? Porque el cantante canta y bien bonito, pero yo no sé cómo anda la vida del cantante. Hay grupo de oración, grupo de las hermanas de oración, ¿no? Y oran, ¡oh Señor! Y ahí están orando. Pero ¿cómo está su convicción por dentro? ¿Cuál es el evangelio que está? ¿Lo hace para que diga a la gente, mira nomás cómo ora? ¿O realmente así ora en su casa él? Si ora así, pues gloria a Dios. Y si no ora así en su casa a solas, entonces ¿qué cree? ¿De quién está buscando el favor? ¿De Dios o de los hombres? Los hombres. Hay grupos, hay iglesias donde tienen su grupo de ¿cómo se llama? De danza, de danzoras, exactamente. Está mal, hermano, pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia no me enseña eso. De hecho, creo que es distracción para la iglesia. Y algún día les platicaré de esto. ¿Por qué? Pero no es bíblico. Pero como la gente dice, es que yo siento bailarle al Señor, pues báilele en el espíritu. Pero ya cuando empieza a practicar los pasos, estás más concentrado. Si te equivocaste, ya te arruinó todo. Te arruinó todo, ¿por qué? Porque te equivocaste. Y todos van de una sola forma menos tú. Y entonces, ¿para quién son las cosas? ¿Para el Señor? ¿O para complacer tus propias concupiscencias? Así pasaba en la iglesia de Viaducto, de una hermana. Pero no quiero que me malinterprete. La danza como tal, así como les estoy platicando, como lo hace el tío Rami, sí se puede. Porque él no se pone a ensayar. ¿Alguien lo ha visto ensayando los pasos? No. Exactamente. Cuando, a mí me recuerda lo de la, bueno, vamos a tomar un paréntesis antes de terminar. Lo de la danza me recuerda cuando uno hace su salida de sexto de primaria. Ensayas,
¿Y para qué hacen la salida del sexto de primaria? ¿Para qué? A ver los que... ¿Para qué? Para los papás, ¿no? ¿Y la danza para quién es? Se supone que para Jesús. Pero si es para Jesús, ¿por qué no te dejas guiar en el Espíritu como lo hace el tío Rami? Como lo han hecho varias personas que yo he conocido y he visto. ¿Y por qué no te dejas guiar por el Espíritu? Sino que en vez de dejarte guiar por el Espíritu, a lo mejor el Espíritu de Dios te hace que hagas esto y sientes dar una vuelta y obedeces al Espíritu y volteas. Pero a veces, por seguir una rutina, le haces más caso al hombre que al Espíritu de Dios. Sí, yo no sé si ensayaron, ¿no? Si ensayaron, creo que sí, no está bien. Pero si las dos se coordinaron en el Espíritu y lo que bailaron fue en el Espíritu y todo eso se los dio el Espíritu de Dios, gloria a Dios. Pero como tal, por eso es que usted no va a ver aquí, o mientras yo esté, usted no va a ver un grupo de danza. Usted puede danzar sin problema, puede danzar, pero no va a haber un grupo de danza aquí ensayando y nos vemos el sábado para ensayar. No, no lo va a haber. Sí, porque le vuelvo a repetir. Mire, cuando son los grupos de danza, ahí le voy a un ejemplo. ¿Quién conoce payaso de rodeo? En payaso de rodeo, yo que me lo sabía es uno para adelante, uno para atrás, al lado, izquierda. Y a veces los pasos te llevan y chocas con las personas, ¿no? Y en el grupo de danza te toman tu distancia. Aquí para que no choquemos, hermana. ¿Pero por qué van a chocar? El Espíritu de Dios es un espíritu que tiene control, ¿no? ¿Quién ha visto alguna vez que el tío Rami choque con alguien? Y danza, y voltea, y salta. ¿Por qué no choca? ¿Quién está influyendo al tío Rami? El Espíritu Santo. A mí me tocó una vez ver un hermano grande, el hermano, que mire, estaba así en la iglesia. Empezamos con los alabanza de júbilo, y el hermano empezó a danzar. Y ahí lo veía danzando en toda la iglesia, con los ojos cerrados. ¿Y qué cree? Nunca chocó con nadie, nunca chocó con una silla. Iba hacia la pared y uno que estaba de frente decía, y el hermano va contra la pared. Se detenía con los ojos cerrados, se regresaba. Y a veces como las danzoras, ahí están y las hazte para allá porque no quepo. Entonces, pero voy a repetir, este tema va a ser cuando toque el tema de la danza. No voy, por eso hice el paréntesis. Regresando a lo de los Gálatas. Nosotros buscamos agradar a Dios, no a los hombres. Y esta hermana que estaba en viaducto, ella estaba toda su vida acostumbrada a ir al baile. Toda su vida. Le gustaba la salsa, la cumbia, la bachata y todos esos bailes, ¿no? Se iba desde cada vez que iba a baile, la hermana iba. Llegó el Señor a su vida y llegó a una iglesia donde había grupo de danza, y la hermana trató de entrar al grupo de danza y no la dejaron porque la hermana ya era demasiado grande. Ya sabe usted que para las tocadas o para lo de las cumbias y salsas no hay edad. Ahí baila quien sepa bailar. Mi propia abuelita, ella tiene igual como 70 años y todavía, hasta donde sé, creo que todavía baila salsa. Pero bueno. Y entonces eso dijo, pues hermano, no me dejaban bailar. Después ella llegó a otra iglesia donde literal no dejaban bailar o danzar. No había ni grupo de danza y se veían que el tío Rami estaba haciendo lo que estaba haciendo. No dejaban, decía, hermana, aquí no se puede hacer eso. Aquí no se puede hacer eso. Y entonces llegó con nosotros. Y con nosotros cantaba el hermano y la hermana ahí. Y como el hermano cantaba, tocaba las alabanzas rancheritas. Pues una rancherita no, o sea, sí se puede danzar como hace el tío Rami. De hecho yo las toco un poco más rápido. Pero el hermano Hilario las tocaba un poco más lento, ¿verdad? Las tocaba y la hermana. Y me dice, hermano Diego, ¿cuándo va a tocar usted? Pero de esas alabanzas movidas, hermano, porque yo quiero danzarle a mi Señor. Y ponía yo alabanzas
en las bocinas, como me dice el Marco, todo eso. Y la hermana, estas son las alabanzas, hermano. Y empezaba a danzar. Y entonces yo dije, pues gloria a Dios. Hasta que me di cuenta, o bueno, mejor dicho, el Señor me mostró lo siguiente. Que la hermana estaba tan acostumbrada a los bailes, que ella iba y ella danzaba engañada de que le estaba danzando al Señor para complacer su carne. Su carne estaba acostumbrada a bailar, ¿y qué le pedía? Bailar. Cuando la hermana encontrara el mismo gozo en la danza que en la adoración, ya le hicimos. Y se lo dije a la hermana, y la hermana empezó, y tratamos de meternos a la adoración, y encontró la diferencia. Y es algo que pasa en muchas iglesias, y más pasa con los jóvenes. A los jóvenes, vaya a un congreso juvenil y no van a cantar coritos como estos. ¿Por qué? Porque si los cantan los jóvenes así. Pero si llega un grupo joven, y van a empezar así a danzar y a bailar y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen energía y quieren ímpetu. Pero hay que saber dirigir eso. Hay muchos que digan, hermano, prefiero que dance aquí que se vaya a danzar al mundo. Sí, pero pues estás metiendo al mundo a la iglesia. Lo cual también es peligroso. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿busco ahora el favor de Dios o el de los hombres? Las personas que usted conoce o que ha visto o ve en internet o así, cuando lo hacen, ¿buscan el favor de Dios o de los hombres? De Dios, hermano. ¿Cómo sabe que no se está autoengañando? Porque recuerde que el mismo apóstol Pablo dice que aun si viniera un ángel del cielo y les anunciara otro evangelio, aun aunque venga un ángel del cielo, imagínense. Es decir, que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? En otra parte de la Biblia dice eso, ¿no? Y les anuncia otro evangelio, un evangelio en el que no hay libertad, en el que Dios se define y Dios es cuadrado. ¿Dios es cuadrado? No, Dios no es cuadrado ni redondo, no. A Dios no lo podemos encasillar. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ay, Señor, qué fuerte. Y eso de agradar a los hombres nos incluye a nosotros mismos. A veces hacemos las cosas que no están en la Biblia, pero nosotros decimos que sí es bíblica, porque vimos que un pastor lo hizo, o porque vemos que grandes hombres de Dios, o lo que son grandes, que dice el apóstol Pablo, que no me interesa si son grandes delante de los hombres, porque yo sé quién soy delante de Dios, dice el apóstol Pablo. Si tal lo hizo, entonces se puede. Entonces está viendo al hombre con tal de cumplir sus propias expectativas, sus propias concupiscencias. Concupiscencia es sus propias pasiones desordenadas. Por eso es que yo me gozo. Si me pone a mí música adventista, yo me gozo en la adventista. La bautista, los coritos, la alabanza, yo me gozo porque digo, es para el Señor. Es para el Señor. Pero esto todo lo hablamos cuando hablamos de la música. Y vamos a dejar este tema hasta aquí. Amén. ¿No? Síguele. Sí, lo que quiero es que podamos entender cuál es el evangelio que recibiste. Yo al menos yo recibí un evangelio que no me dio el pastor de la iglesia en la que me congregué. Un evangelio que comprendí con la palabra de Dios y sirviendo a la obra de Dios. ¿Cuál es este evangelio? Haz las cosas como para Dios. Tus obras no son para mostrar a los demás cuánto sabes de la Biblia, cuán bonito cantas. No, es para Dios. Lo que haces no es porque el pastor lo hace o lo dice, no. Es porque la Biblia lo dice. Todo lo que tú digas o trates de hacer, que digas que está en la Biblia ten el sustento, base bíblica. Si no la tienes, mejor ni lo hagas. Jesús lo haría, hazlo. Si no lo hace, no lo hagas. Y ama a Dios con todo tu corazón. Eso es todo lo que tú solo has recibido
en todos los errores que he cometido, que he aprendido, que he cometido en este caminar del cristianismo. Porque he cometido errores. Cuando me convertí al Señor, yo al líder de la alabanza, y al principio todos nos decían, ay hermano, tocaron bien feo. Y pues uno sí lo bajó. Pero dice, bueno, le tocamos a Dios y vamos a ir mejorando. Y tratamos de mejorar con el grupo. Cuando llegó un punto, ¿está bien hermita? ¿Puedo vomitar? No. Es que llegó un punto en el que tocamos bien. Ese día me acuerdo, casi toda la iglesia danzó. En la hora de la adoración, la mayoría estaba hincados de rodillas llorando. Bajo del altar y me encuentro a los hermanos y como si fuera un artista, ¿no? Hermano Diego, bendiciones. Oye hermano, qué bien tocaron. Y ese qué bien tocaron, a mí mire, como pavo real. Pues que ensayamos. Como, sí, es que ensayamos, hermano, es que ensayamos. Después volvió a tocar otro grupo, tocamos nosotros y me dice, hermano, toquen ustedes, porque con el otro grupo no se siente igual. Y uno, otra vez como pavo real, ¿no? Entonces ese fue mi error. ¿Por qué? Porque eso lo recibí de Dios, no me lo dio el pastor, ni las clases, ni el ensayo. Pude haber ensayado mucho y nunca hubiéramos tocado así. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, te me inflaste como el globo. ¿Y sabe qué hay que hacerle a los globos cuando se inflan? Ay, Señor. Y un piquete del Señor, no olvídese, duele como no se imagina. Y desde entonces nunca más he vuelto a tener un grupo de alabanza como el de ese entonces. Y lo extraño, hermano, lo extraño. Y a veces yo le digo, extraño aquellos tiempos. Y cuando comencé a predicar, al principio, como dice el hermano Fili, no se me entendía. Predicaba una cosa, de mí iba hasta acá, nunca llevaba el orden. A veces yo mismo ni me daba a entender. El tiempo, la práctica, el Señor me guió, aprendí a predicar un poquito mejor. Y llegó el día en el que me dijeron, hermano, usted ya predica como el pastor. ¿Y qué cree que hizo el hermano Diego? Es claro. Es que leí mucho la Biblia, ¿no? Y cuando los hermanos platicaban de la Biblia, y como ahorita, bueno, como ustedes lo han visto, pues el Señor me ha permitido aprender bastante de las escrituras. Pero en ese tiempo yo decía, es que yo leí esto, yo leí aquello, yo esto, lo otro. Y ahorita se dan cuenta, mi lenguaje cambia. Ahora mi lenguaje es, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha dado. Ahora ya es primero el Señor y luego yo. Y entonces me enaltecí. Y entonces, ¿qué me hizo el Señor? Dice, ahora te me inflaste en la predicación como globo. Señor, es que pues soy yo. Bueno, pues tú no entiendes. Y me quitó de la predicación. Y dejé de predicar durante 4 años. Durante 4 años que no volví a pisar el púlpito. Y no fue hasta que conocí a mi esposa, que yo sabía que el día que conociera a mi esposa, el Señor iba a restituir todo mi ministerio. Y yo le decía al Señor, mi oración era esta: Señor, una oportunidad más. Una sola oportunidad más, Señor. Una sola oportunidad. Y me jugué todo. Tiré todas ahora sí como en el azar, tiré todas las cartas, lo aposté todo a Mari. Pero venía todo en contra. No tenía yo iglesia donde congregarme. Mi esposa no era cristiana. No teníamos iglesia. Yo dejé de leer la Biblia. No predicaba, no cantaba. Mi canal de YouTube dejé de utilizarlo. Todo estaba en contra. Pero decidí, dije, Señor, yo voy a creer a tus promesas. Y todo se lo aposté al Señor. Todo se lo aposté. Dije, Señor, estoy en tus manos. Y el Señor poco a poco ha ido restituyendo cada área. Creo que el Señor me ha restituido en el área de la predicación. Pero ahora si me dicen, hermano, qué bonito predico, digo, gloria a Dios. Gloria a Dios, es el Señor y pues yo no soy más que un simple siervo inútil. Es más, en mis primeras predicaciones, cuando el Señor me restituyó, yo mismo decía en los videos, si usted los puede ver,
Disculpen si usted buscaba un gran predicador, no lo soy. No lo soy. Disculpen si no es el tema que usted tanto esperaba, no lo es. No lo soy. Yo solamente vengo a platicarle de lo que he aprendido en las Escrituras. Y si eso ayuda a que usted vea un poquito más, pues gloria a Dios. Y yo espero y yo ruego al Señor que también algún día el Señor me cumpla su palabra, que me dijo que así como en ese tiempo tuve un grupo de alabanza que ministrábamos, pues yo creo que bonito, va a venir un tiempo en el que vamos a tener un grupo de alabanza que va a ministrar aún mejor. Aún mejor. Por eso es que le digo, hagamos las cosas. Bueno, no lo digo yo, sino lo dice la palabra y lo acabamos de leer. ¿Para quién lo haces? ¿Para Dios o para el hombre? No hay otro evangelio. Amén. Bueno, como les dije hace unos 10 minutos, vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, le doy las gracias por permitirnos estar aquí delante de su santa presencia, Señor. Mi Dios, yo sé que usted es grande y maravilloso y sé que usted es único y soberano. A usted, Señor, en esta preciosa mañana nos rendimos, dándole la gloria y la honra, reconociendo que usted, Señor, es el único que puede llevarnos, enseñarnos.